Saludos, nosotros somos el grupo D, que está conformado por Reini Perdomo, Eduardo Vallejo y yo, David Ranzo. Pues nuestro proyecto se basó en lo que es un administrador de tareas. Se basó en lo que es una aplicación de gestión de tareas avanzada con una interfaz gráfica moderna y funcionalidades mejoradas para optimizar tu productividad. Agenda, introducción, visión general del proyecto y sus objetivos. También está características principales, exploración de las funcionalidades clave de la aplicación, estructura del proyecto, componentes y organización del código, requisitos y ejecutación, cómo configurar y usar la aplicación, conclusión, resumen y crédito. Visión general del proyecto. Este proyecto tiene una aplicación, es una aplicación de gestión de tareas desarrollada en Java con una interfaz gráfica moderna y funcionalidades avanzadas, utilizando SQLite como base de datos local y está diseñada para facilitar la organización y seguimiento de tareas personales o laborables. Característica principal del proyecto es gestión de tareas, crear, editar, eliminar y visualizar tareas con atributos como título, descripción, categoría y estado. Interfaz gráfica moderna, estilo personalizado para una experiencia visual atractiva y actual. Categoría y estado. Clas- clasificación de tareas por categorías y estado para facilitar la organización y el filtrado. Funcionalizadas avanzadas. Tienes un panel de estadística, incluye para visualizar métricas sobre las tareas completadas, pendientes, categorías, etcétera. Persistencia de datos. Todas las tareas se almacenan en una base de datos SQLite, asegurando que la información se mantenga entre sesiones. Notificaciones visuales, renderizadores personalizados para mostrar estado y categoría de manera visual en la interfaz. Arquitectura modular. El código está organizado en clases separadas para la base de datos, la lógica de la interfaz y los estilos, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad. Estructura del proyecto. La primera maneja la conexión y operación del SQLite. La segunda define el modelo de datos para una tarea. La tercera implementa la interfaz gráfica principal y la lógica. La cuarta contiene estilos visuales personalizados y la quinta maneja el panel para mostrar estadísticas de la tarea. Requisitos y librería. Requisito Java 6.21 superior y SQLite. Librerías incluidas como conexión con SQLite y librería para el login. Ejecución y uso. Tiene una ejecución para Windows y para PowerShell. Uso, agrega nuevas tareas, edita o elimina tareas existentes, visualiza estadísticas, filtra tareas por categoría o estado. Bueno, ahora mi compañero Reini Perdomo le estará hablando del proyecto a base de lo que es del código. Ok. Eh, Como dijo mi compañero, mi nombre es Felipe Perdomo Félix y les estaré hablando sobre parte de lo que se puede realizar, Android Studio, en nuestro proyecto. Bueno, les voy a hablar sobre el archivo main activity. En este caso, como podemos ver aquí, eh, importamos lo que van diciendo los paquetes que vamos a utilizar. Entonces, de esta parte para arriba, para poder, para poder correr efectivamente nuestro proyecto. Bueno, como vemos aquí, en la clase main activity, tenemos lo que viene siendo eh, donde se maneja la base de datos, que viene siendo aquí, el TaxDB Help. También seguido de donde conecta los datos con la lista visual, en este caso el adapter. Luego tenemos la lista de todas las tareas
como vemos aquí, para listarlas. Luego tenemos, estamos diciendo el request o init de la misma. Un pequeño. Ok. La parte más importante. Ok, entonces, buscarla. Ok, esa parte de aquí. Luego tenemos aquí lo que viene siendo, donde se crea la conexión con la base de datos. Como vemos aquí, aquí creamos la nueva conexión a la base de datos. Luego, aquí encontramos lo que viene siendo la lista que tenemos en el layout aquí. Luego pasamos a configurar la lista en vertical, ya que como es móvil. Y procedemos a cargar. Vamos a cargar todas las tareas desde la base de datos. Luego, eh, ¿dónde está? Ok. Luego, configuramos el usuario para editar. En este caso, el usuario para editarlo. Buscarlo. Ok, aquí está. Perfecto. Podemos aquí, cuando el usuario toca editar, envía la tarea a editar. Luego abre la pantalla de la edición. Como vemos aquí. Luego abre la pantalla de la edición, aquí abajo. Luego, aquí, usamos cuando el usuario toca eliminar, en este caso, eliminar haciendo la carta o tarea que editó o guardó. Aquí se muestra lo que viene siendo un diálogo de confirmación para editar, a la hora de eliminar la tarea, en ese caso. Luego, aquí, cuando el usuario marca o desmarca la cajita de checkbox, guarda lo que viene siendo el nuevo estado en la base de datos. Y aquí tenemos lo que viene siendo el botón flotante para abrir la pantalla para agregar. Y aquí en este caso, vienen siendo los métodos auxiliares, donde se recarga desde la base de datos, se autoriza la vista. Y aquí siempre refresca lo que viene siendo siempre refresca cuando regresa a agregar o editar. Luego pasamos aquí a la clase, de lo que viene siendo agregar y editar. En ese caso, como el anterior, aquí tenemos las variables de los campos esas son las variables, que vienen siendo los campos de texto de título y descripción, muestra de fecha seleccionada, como dice la fecha, título y descripción. La lista desplegable, aquí. También los botones de guardar, limpiar fecha, la conexión de la conexión a la base de datos, igualmente, la tarea de editar. Y si es nulo, tenemos una condición que si es nulo, es igual a agregar nuevo. Y también aquí tenemos una fecha límite. Fecha límite lo que estoy diciendo en milisegundos, como podemos ver aquí en milisegundos. Exacto. Entonces, seguimos con aquí con la inicialización en el onCreate, que aquí es donde se conectan
todas las vistas de lo que viene siendo el layout. También aquí se configura lo que viene siendo con el array, aquí, en el array adapter, viene siendo, se configura lo que viene siendo el spinner, se puede decir las prioridades de los recursos que tenemos. Aquí venimos a la detección de modo agregar o editar. Como vemos aquí, si viene tarea, como dice aquí, si viene tarea, aquí tag, si viene tarea, es igual a modo, mira aquí, es igual a modo editar. Entonces aquí precarga, aquí en esta línea, precarga los datos. Entonces, si no hay tarea, de modo agregar, se queda vacío, los campos están vacíos. Entonces, aquí pasamos a los eventos de los botones. Vamos aquí. Aquí es para seleccionar la fecha. Luego tenemos para limpiar la misma fecha. Luego aquí este botón vendría siendo para guardar las tareas. Tenemos que tener claro que tenemos que validar el título. El título es obligatorio, es una validación. Y aquí, como vemos, si editar es igual a nulo, se actualiza la existente. Entonces aquí abajo se confirma, se puede decir, lo que hemos creado, la tarea o carta que hemos creado. Se confirma y se cierra. Y por último, el selector de la fecha, que vemos aquí, que cuando usuario la selecciona, tenemos aquí la hora por defecto, es igual a las 00. También se guarda en milisegundos aquí. Y se formatea la fecha para mostrarla. Y en el año actual, eso es para agregar, tener como un calendario con los valores por defecto. Y luego aquí, en el tags adapter, tenemos, como vemos aquí, la interfaz de comunicación, primero, a ver de los paquetes importados, donde el usuario toca los botones de editar, eliminar, y cuando se marca la casilla para que se cambie el estado de la carta o tarjeta o tarea, como le queramos llamar. Luego tenemos aquí las variables del adaptador. Primero nos vemos aquí, lo que viene siendo para inflar o manipular los layouts. Luego, los datos a mostrar. Y para enviar aquí vienen siendo los eventos a el main activity. Este pedacito aquí. Luego tenemos aquí crear las vistas. Aquí retorna el view holder con la vista de aquí, de inflada. Luego asignamos lo que vienen siendo los datos. Ahí está. Combine. Aquí asignamos los datos a la propia vista. Aquí obtenemos la tarea en esa posición. Luego se asignan los textos, como vemos aquí. Los textos. Se formatean las fechas.
el estado del checkbox aquí, la prioridad del texto, como vemos aquí, si es baja, medio, alta, que podemos suponerlo, y luego se confirman los eventos. Se actualizan los objetos que se notifican en el main activity. Eh, Luego aquí, estos métodos son obligatorios. SQL Viewer. En ese caso, tenemos cuando los elementos, aquí, cuántos elementos se muestran. En ese caso, aquí eso es para refrescar los datos y también, vamos a decir, rediseña. Se puede decir que se rediseña toda la lista. Y por último, tenemos aquí, como diciendo, el view holder o contador de vistas en este caso. Ahí se maneja lo que dicen los textos, estado completo y los botones en acciones. Luego se conecta todas las vistas del item tags, XML, y eso sería todo. Ahora paso con mi compañero Eduardo para explique otro que falta. Bueno, la parte de lo que sería, pasa, bro, vamos a ver. Ok, en esta parte lo que tendríamos es cómo se van a guardar toda la base de datos. Vemos cómo se crea la base de datos, que sería la primera parte. Aquí vemos donde se crea la tabla tarea, donde ahí vamos a almacenar lo que serían los ID, el título, la descripción, las prioridades y si ya se hizo o no. Después continúa en donde aquí vemos donde se le va a agregar automáticamente cada vez que guardemos algo. El ID va a ir incrementando cada vez que guardemos uno distinto y vemos donde guarda el título, la descripción, la prioridad y si ya está completo o no esa tarea. Automáticamente, cuando uno lo cambie, que ya fue completada, aquí va a ser la actualización en la base de datos. Continuamos. Aquí tenemos la parte de cuando insertamos. Le ponemos lo que sería la función, que ahí es que se la pasa en la parte de la base de datos. Y ahí le va a pasar el título que le habíamos puesto el proyecto, la descripción, la prioridad y si fue integrado o no. Y el ID tiene una parte donde le ponemos que no puede ser un null. En esta parte es lo mismo, pero en este sería para lo que sería la edición. Ya ahí sería lo mismo que la parte de arriba, él guardaría los mismos datos, ya en editándolo. Después de ahí continúa con lo que sería borrándolo, que lo que agarraría es, buscaría el ID y todo lo que tengan agregado, con todo lo que se haya agregado con ese ID, automáticamente la borraría. Ya pasa a la otra parte, a lo del modal. Bueno, en la parte del modal lo que tenemos es que creamos las clases. Tenemos la clase tarea donde vamos a recibir lo que sería un número para el ID, un string para los títulos, string para la descripción, números para lo que sería los datos de la fecha, para la privacidad también. Vamos a recibir un número y un booleano para decir si ya la tarea está completa o no. Abajo le retornamos lo que sería el ID, le pasamos lo que va a retornar en el título, también le pasamos lo que va a retornar en la descripción, en la fecha y si está completo o no y lo que sería sobre la prioridad. Eso es todo. Ahora mi compañero Reiner le probará el proyecto ya de manera gráfica.
Reni, si estás hablando o no, estás silenciado. No, yo estoy probando el proyecto. Vamos a ver aquí. Ahora procedemos a guardar. El caso se guarda exitosamente. Si lo metemos aquí, en nuestra base de datos, le cambia el estado. En ese caso podemos editar, ponerle el móvil, 2.0. Vamos también a mover la fecha, el 10. Le ponemos la prioridad, se la ponemos en alta. Vamos aquí, le editamos, la prioridad está en alta, se editó correctamente. Y también lo podemos eliminar. Ahora también le vamos a mostrar un plus que decimos. Es en este caso la misma especie de aplicación, pero para desktop. También lo estamos desarrollando, en este caso un poco más complejo. Vamos a ver aquí, tenemos más categorías. En este caso, podemos ver, a ver, en el título, entrega proyecto final, el móvil, entrega para el 9 de 8 de 2025. En este caso le ponemos como categoría estudio y se nos agrega aquí. Como vemos, cada categoría tiene un color distintivo. Ahora mismo eso está pendiente. Podemos cambiarle el estado a completado. Vamos a actualizarla. Aquí lo vamos a hacer. Vamos aquí a actualizar. Déjame seleccionar la tarea. Ahora sí. Como vemos aquí, se actualiza. También tenemos aquí un panel de estadística que nos muestra cada categoría, cuánto posee de un color. Y mientras cuando se vaya completando, se van completando las barras, como vemos aquí. Las completadas van de color verde y van completando la barra, dependiendo cuánto se haya completado. Y las que quedan pendientes todavía están vamos a decir, en amarillo o naranja. En este caso, como vamos a hacer una pequeña prueba, que es la de trabajo, que es la que tenemos, vamos a agregarle otra completada para ver cuánto porcentaje nos sube. Y aquí también podemos ver el porcentaje ahora mismo de trabajo tiene un 42%. Si vamos aquí a trabajo y vamos a completar, aquí sube la barra. Tenemos 5 de trabajo y 43%. Esa sería también la otra parte del proyecto. Debemos probar la parte de eliminar. Vamos a eliminar uno. Vamos a eliminar. Se elimina exitosamente. Hasta aquí sería nuestra participación.